lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:16. Hablemos del IVA, ¿qué les parece? Ayer fue publicado en el registro oficial, ya no es proyecto, ahora es la ley. La ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis económica y social. Creo que así se llama el proyecto de ley. Básicamente, ¿qué plantea ese proyecto? Aumento del IVA del 2 al 13%, aumento del ISD, cuyo porcentaje todavía no lo sabemos, contribución temporal de los bancos y cooperativas, contribución temporal de las grandes empresas y reducción del IVA al 5% para materiales de construcción. Me contacto con el académico Santiago García, le quiero agradecer por la gentileza de aceptar esta entrevista. Hay que acudir a los especialistas para que un poquito nos expliquen con maicitos cómo es la cosa. Mi doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Hola Fabricio y Belkis, un gusto, gracias por la invitación. Gracias a usted, doctor. A ver, primero quiero pedirle una valoración general. Ya es, ahora sí, la ley tributaria, ley de la República. ¿Qué implicaciones va a tener, doctor? Bueno, Fabricio, me gusta lo que propones. Hay que decirle a los ciudadanos de esa manera, esto es una cosa juzgada. Ya ven que estoy usando los términos jurídicos a tono con la tragedia jurídica que vive este país. Entonces, yo creo que hay que caminar hacia adelante. Esto ya es un hecho, es una ley. Y yo quisiera mencionar un par de cuestiones, digámosle, positivas para el gobierno nacional, las limitaciones que tiene con respecto a nosotros, los ciudadanos, que tenemos que pagar estos impuestos. Y tercero, empezar a reiterar algo que yo, cada que tengo la oportunidad en los medios de comunicación, reclamar las políticas que no encontramos de parte de este gobierno del señor Noboa. Empiezo por la parte, digámosle, entre comillas, positiva. El déficit fiscal en el país sí es una realidad, eso no es cuento. Hay muchos, digamos, si queremos verlo así, muchas políticas equivocadas. En el 2022 nos dijeron, mira, si ya bajamos del déficit fiscal casi al 0%, me estoy refiriendo al señor Lazo. Luego en el 2023 descubrimos que el déficit era 6.000 millones de dólares y cerca de 3.000 millones de dólares de atrasos. Entonces, Fabricio, es como las familias. No puedo pagar mi tarjeta de crédito, ya llega fin de mes. No es que dejo ahí las cosas, tengo que buscar la alternativa de financiamiento, porque si no, como persona me mete en un lío y además por responsabilidad tengo que cumplir con mis acreencias. Eso le pasa al país, necesita y va a seguir necesitando recursos para poder solventar ese déficit fiscal, ese gasto. Y los técnicos yo creo que ya vamos dejando claro. Yo sé que es un tema complejo de explicar así tan rápidamente y al ciudadano y ponernos a dar ahorita una cuestión así muy técnica, pero Ecuador tiene un déficit estructural. Sus ingresos, estructural significa sus ingresos no le alcanzan para cubrir sus gastos. Entonces me parece que esa es una primera reflexión. Esto va a aliviar, ¿no?, a resolver el déficit fiscal, y también le estamos diciendo al gobierno y a la ciudadanía, tampoco se trata de poner en cero el déficit. Se trata de hacer las cosas bien, que el tema fiscal les sirva a los ciudadanos, que el tema fiscal sirva a la producción, que el déficit fiscal nos garantice derechos, pero eso, claro, es un proceso complejo, y creo que estos ingresos de esta ley, su nombre es un poco largo, ¿no?, de defensa contra la violencia interna y la crisis económica, yo creo que apunta a eso, ¿no?, aliviar en gran parte, o en una parte, mejor dicho, esta necesidad de financiamiento. Eso, digamos, la parte positiva. Lo otro, Fabricio, no hay dudas, va a incrementarse y va a afectarse el consumo nacional. Ahí lo que sí debo decir, las mediciones que podemos hacer los economistas, es que van a entrar dos fuerzas porque la economía no es una cosa estática. La economía, la actividad económica se mueve, es como un cuerpo que se va moviendo, como un flujo de un río que no es cierto, que fluye. La economía es igual. Entonces, dos procesos, y con eso para cerrar esta primera idea y dejar la tercera, si me da chance luego, Fabricio, ¿qué está faltando aquí? Pero decía, ese flujo es que el consumo ya viene caído, no solo por el impuesto estos del IVA, en fin, viene caído, las familias estamos sin ingresos. Entonces, para decirlo así, una fuerza que va a detener que esa persona me quiere poner mi almuerzo de 3 a 4, pues lo va a tener que pensar dos veces, porque no tengo dinero para pagar 4 y me iré a otro lado. Y por último, haré dieta.
Entonces, me parece que esa fuerza está presente y me parece que no va a hacer y no va a provocar una inflación galopante. La inflación del 2024, tanto del febrero como de enero, es bajísima. Y yo no escucho a mis colegas economistas diciendo esto que estoy yo comentando. Hay un consumo caído y ese consumo caído, por si acaso, no nos conviene a nadie. Perdón, doctor, es esto último que acaba de decir, explíquelo bien. Dice que hay una inflación caída. Sí, hay una inflación muy baja. Expliquemos eso, porque sí, claro, me parece interesante porque en el común de los ciudadanos que somos ignorantes en materia macroeconómica, se supone, o sea, pensamos, nos imaginamos que si la inflación está baja, está bien. O sea, mientras más baja sea la inflación es mejor. ¿O no es tanto así, economista? No es tanto así. Si estuviésemos en Argentina ya seríamos felices, ¿no? Una inflación más del 120% y que me digan la inflación es menos del 0,02% en febrero. Esto si fuese Argentina, imagínese, la inflación allá mensual es 16%. Entonces acá no llega al 1%, pero nosotros sabemos, y el ciudadano también presiente lo puede entender así, la inflación baja es porque no hay demanda. Entonces se calculan más de 380 productos, se calculan o se usan para la inflación. Si sube el arroz, no es que ya la inflación se pone al 10%, no, porque son cerca de 360 productos: arroz, azúcar, panela, huevos, transporte, cine, Uber, todo eso suma. Entonces, lo que estamos viendo, y eso es bueno decirlo, es que también muestra bajo consumo. Entonces, si el azúcar quieren subir, pues bueno, luego voy al supermercado, antes compraba 2 kilos, ahora compraré medio kilo. Y eso no es bueno en el sentido de que al bajar el consumo, baja la producción. Y al bajar la producción, baja el empleo y los ingresos. Es un círculo vicioso tenaz. Así que conviene mencionar esto, y no quiero decir que sea bueno y entonces viva la patria, ya salió la ley y nadie sale afectado. No. Yo lo que digo es que esto va a aliviar en parte las finanzas públicas porque necesitamos solventar los gastos estructurales que tenemos. 2, que no va a haber una inflación al parecer galopante ni que ya mañana todo sube porque hay una tendencia a un consumo alicaído. 3, las familias estamos con poca liquidez. Yo estuve ayer en una reunión con el sector bancario, que hicieron una conferencia y clarísimo, hay menos crédito, Fabricio, hay menos crédito en el sistema financiero. También ellos dicen, me pusiste un impuesto que está en esta ley publicada ayer en el registro oficial, que les hace, bueno, se establece una contribución tanto a la banca privada como a las cooperativas de ahorro y crédito, y están diciendo al menos de los 50,000 millones que prestamos todos los años, 2,000 millones vamos a bajar. Y eso me preocupa porque, y es el tercer punto que quería mencionar, es que esos son los temas también de fondo que hay que hablar. No estamos pensando en la producción, no estamos pensando en la reactivación económica, que quisiera referirme de manera específica. Entonces, Fabricio, creo que ahí hay que entenderlo así, en un contexto, en una globalidad. Ley aprobada ayer, cosa juzgada, IVA sube, el consumo se va a afectar, vamos a tener que posiblemente consumir menos. Algunos productos van a subir evidentemente de precio, donde eso está clarísimo. Mi pago del internet va a subir, cualquier gasto que no sea canasta básica va a subir, ir al cine va a subir, ir al teatro va a subir. En fin, son cuestiones que el ecuatoriano ya nos toca enfrentar y creo que hay que verlo así. Y hay que mirar, como digo yo, hacia adelante, y ahí me parece que no estamos mirando bien, que luego quisiera comentar. Doctor, buenos días, bienvenido nuevamente. Estamos hablando de un incremento evidentemente al 15% con esta posibilidad que dio justamente la ley, porque se había establecido este incremento permanente al 13% y la posibilidad de forma temporal, elevarlo al 15%, y así lo ha manifestado el presidente Daniel Noboa. ¿Esto tiene que ser así a partir del próximo mes o arrancamos con el 13% para luego inmediatamente, por así decirlo, incrementarlo al 15%? Muy bien, buena pregunta, Belkis. Cualquier porcentaje, pensemos del 13%, debe empezar el 1 de abril,
porque son impuestos mensuales, entonces no podemos mañana, que sería 14 de marzo, subimos, no se puede, son impuestos mensuales. Esto, pues perdón, empezar. doctor, esto es importantísimo lo que le ha preguntado Belkis. ¿Por qué razón? Hay algunos vivos, algunos avivatos en este país en donde lamentablemente hay gente sapísima, y perdón el uso del término, hablando coloquialmente como habla nuestro pueblo. Hay algunos vivísimos que se creen muy vivos que ya dicen, ¿sabes qué? Ya publicaron la ley, entonces desde mañana te subo el valor del almuerzo, porque el IVA subió. Con lo que se fomenta la especulación. Exacto. Entonces, por lo que usted está explicando, quiere decir que en este momento sí, la ley está publicada, pero el IVA en la práctica todavía no ha subido, doctor. Eso es importante explicarlo bien. Las dos cosas me parece importante. Primero, que no ha subido, sino debe subir el 1 de abril, por lo que explico. Además, esto es legal, no se puede cambiar la forma de gestión de los tributos. No me pueden subir mañana el impuesto a la renta y una empresa me retiene mis ingresos y dice, mira, no, porque esto, por ejemplo, impuesto a la renta es un impuesto anual, el IVA son declaraciones mensuales. La ley lo que trae aparejada es un incremento al 13%, y la potestad, Fabricio lo ha explicado muy bien aquí en la televisión, el momento que un artículo dice que el presidente podrá subir hasta el 15, es decir, ponen un techo mínimo y un techo máximo. De aquí en adelante, en el Ecuador, el IVA no podrá estar menos del 13%, ni puede estar en el 15%. Está escrito en piedra ahora, está escrito en la ley. Bueno, hasta que se cambie la ley. Entonces, lo que nosotros sabemos, incluso por las negociaciones y conversaciones con los multilaterales, Fabricio, esto no es novedad, ni estoy inventándome nada, pero de lo que se conoce, el compromiso del país es subir al 15%, porque ese 15% le podría generar este año cerca de unos 500 millones de dólares, que son indispensables dentro de la lógica de la política fiscal del gobierno, y le podría generar unos 1.500 millones en el 2025. Entonces no hay vueltas, yo no veo posibilidad y no estoy especulando, simplemente cómo se está gestionando la economía. Pues me parecería que en estos próximos días llegará el informe del Ministerio de Economía y Finanzas diciendo que sugiere, dada la crisis fiscal estructural, que hay que subirlo al 15%. A mí personalmente no me queda duda, y sería bueno que se lo haga de una vez. Yo ahí sí no estoy en contra de los ciudadanos, pero estoy explicando que esto hay que cerrar. Este tema me parece que hay que cerrarlo ya, no dar plazo y campo a la especulación. También la ley prohíbe, la ley de defensa del consumidor, hay claras disposiciones, no puedo especular, no puedo hacer las cosas que uno quiere hacer porque porque yo quiero hacerlo. También eso, los ciudadanos también podemos movilizarnos, la Defensoría del Pueblo, las intendencias también podrían actuar, pero me parece que esta cosa es juzgada y me parece que ya hay que empezar a mirar hacia adelante, ¿no? Doctor, una pregunta. ¿Un 15% que necesariamente debería mantenerse al menos hasta finales de este año? Obviamente, yo no creo que baje el impuesto en los próximos años. Va a ser muy difícil que se baje el IVA por las necesidades fiscales. Es decir, Estuve también en una hasta reunión. 2025 inclusive. Claro, por supuesto, de aquí hasta que no va a haber. Lo que estimamos es que el déficit fiscal del Ecuador, que por eso explicaba que el 2022 nos vendieron la idea de que ya el déficit fiscal llegó al 1% del PIB. La senda que se tiene previsto, es decir, el camino a seguir del Ecuador mínimo hasta el 2028, sería un ajuste fiscal que nos lleve un déficit del 1% hasta mínimo el 2027, 2028. Entonces, ciudadanos, no esperemos que luego el IVA va a bajar, no, eso no lo veo desde el lado fiscal. Desde el lado productivo es lo que nos está preocupando. Mal o bien, insisto, sí tiene impacto en el consumo una vez que ya se concrete en el 1 de abril. Y ahí lo que empiezo a decir lo que nadie quiere mencionar.
es que no encontramos políticas productivas de este gobierno. ¿Dónde está el plan productivo para el Ecuador? Estamos firmando convenios internacionales. Yo personalmente digo, bueno, este es un país dolarizado, necesito convenio con China porque necesito consolidar mi café, mi cacao, mi banano, etcétera. Está bien. Pero ¿dónde está la política de fomento productivo para proteger a la industria de calzado de Ambato, para la industria alimenticia quiteña, para los químicos quiteños? ¿Dónde está? No existe. Los ministerios, llámese de la producción, agricultura, están en cualquier baile menos en lo que significa política productiva. Entonces, por eso digo, yo tengo este pensamiento de caminar hacia adelante, ¿no? Ya el pataleo hacia atrás no veo sentido, más bien es una ley, pero creo que nos toca reflexionar sobre lo otro que estoy planteando. La banca pública, por ejemplo, y menciono, y tiene que ver con lo productivo, cada vez es más pequeñita. Los otros países hacen las cosas bien y se tiene en Colombia una banca pública, una banca de desarrollo potente, y acá cada vez es mínima, haciendo cositas, entregando dineritos, como el señor Lazo, pero en su momento, pero que no tienen impacto. Y entonces la banca pública presta a grandes empresas que luego no le pagan. Entonces me parece que hay que empezar, les propongo ese tema, seguramente podríamos conversar otro momento, pero ya es hora de decir, en el contexto actual económico, caminemos hacia adelante, pero eso significa también responsabilidades del gobierno, como estoy mencionando, casi nula política productiva. Y sin producción no hay empleo. Oiga, y sin empleo no tenemos ingresos. Oiga, estamos conversando con el economista Santiago García, académico, expresidente además del Colegio de Economistas de Pichincha, en su momento fue viceministro de Finanzas. A ver, algo que se ha dicho en estas horas, no sé si es especulación, le pregunto a usted que es el especialista, pero se ha dicho que todo esto le está allanando el camino al presidente Noboa para lograr un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Empieza con el incremento del IVA y con lo que el propio Noboa ha anunciado que es la focalización de los subsidios a partir del segundo trimestre de este año. Según entendería que a partir de abril, creo yo que lo más probable es que lo hagan después del 21 de abril, que es la consulta popular, o sea, no creo que se den un tiro en el pie. Van a comenzar con la eliminación gradual, creo que no va a ser de una sola, de los subsidios a los combustibles, focalizando para ciertos sectores. Yo le pregunto a usted si desde su punto de vista, esto que está ocurriendo, lo del IVA de los combustibles, es parte de un acuerdo implícito con el FMI. Directo, Fabricio, esto es parte de ese proceso. Es más, ya sabemos los técnicos en qué posibilidades de crédito puede dar el FMI por un valor de 3.000 millones de dólares. Entonces, Fabricio, ya no es especulación, usted ni yo, ni con Belki estamos inventándonos nada, simplemente el país va a tener, y el gobierno ya está en ese proceso, en ese procedimiento de pedir estos 3.000 millones, ya sabemos la línea de crédito que podría, una facilidad de fondo extendido que ya recibió el Ecuador tiempo atrás, con el señor Moreno, y que luego se lo extendió hasta el señor Lazo, eso. Y posiblemente sean 3.000 millones de dólares que se está ya pidiendo al Fondo Monetario Internacional, y esto abona dentro de esa política de los multilaterales y en particular del fondo, que dice, a ver, yo te presto dinero, pero quiero ver qué estás haciendo en tema fiscal, porque el tema fiscal es como el FMI, el Banco Mundial, el BID, son bancos, son instituciones financieras, y me dice, ¿y con qué me vas a repagar esto? Entonces yo le digo, mira, ¿sabes qué? Sabemos que la necesidad de financiamiento del año 2024, que lo hemos visto aquí con usted, Fabricio, cuando se ha discutido el presupuesto 2024, llega casi a 11.000 millones de dólares, se necesita para cerrar todas las brechas fiscales, 11.000. Estas leyes hasta el 2025, que tanto esta como la de diciembre del 2023, que se llama de eficiencia económica, ya hay un dato. Algo pasó con el audio. Sí. Creo que millones de dólares. Ahora sí lo tengo de nuevo, doctor. Siga. Y me entró una llamada y se perdió la señal. Repito esto porque es muy importante. Ya sabemos entonces que el pedido ya del gobierno será de cerca de 3.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, y el fondo le dice, perfecto, pero muéstrame tus cuentas fiscales, ¿cómo puedes repagar? Porque esto no es las monjitas de la caridad. Desde el Fondo Monetario Internacional
y los multilaterales que dicen, muéstrame tu capacidad de pago. No tienes hoy capacidad de pago. Entonces tienes que mostrarme qué reformas fiscales haces. Entonces ya está esta ley. Esta ley, la ley del IVA, la ley de la lucha contra el crimen organizado, publicado el día de ayer. Está la ley del 2023, 27 de diciembre del 23, que se llama Ley de Eficiencia Económica, que también está aprobado y fue aprobado por la Asamblea. Entonces, eso le está llevando a que el FMI diga, bueno, vemos que posiblemente tú vas a generar unos ingresos fiscales y entonces te voy a prestar estos 3.000. Entonces, ese es el contexto, ciudadanos. ¿Cuál es el problema de todo esto? Es que todas estas políticas, por eso era mi reclamo, si no se hace fomento productivo, la economía ecuatoriana a la cola de la economía latinoamericana. Somos los países de más lenta recuperación post-COVID. Claro, uno dirá, bueno, pero ¿qué querías? Después del 20, después de los gobiernos del señor Lasso, del señor Moreno, ¿qué querías? Que esta cosa no pase nada. Entonces lo que decimos es, los ecuatorianos vamos a tener que seguir pagando una factura en los próximos años. Yo lo que pienso en ese contexto es que algo más hay que hacer, y ahí viene mi reclamo, mi pronunciamiento de que está faltando políticas productivas, y que lo otro, prácticamente más temprano que tarde será anunciado ese convenio con el fondo para recibir ese dinero que, insisto, parecería lógico y necesario recibir para solventar esos 11.000. Sí quisiera, Fabricio, decir que yo no soy ni estoy autorizado para amenazar, ni menos para... Pero sí, como académico que soy, advertir. Me parece que el paquetazo no podría hacerse subiendo los precios de los combustibles. Si se va a revisar los subsidios, me parece que tiene que ser, ahí sí, no solo un acuerdo con la Asamblea Nacional, sino con el pueblo ecuatoriano, con sus organizaciones sociales, incluido la CONAIE, los académicos, los colegios profesionales, porque subir este momento donde ya nos va a costar un poco más el IVA, todos estamos, el sector empresarial también va a aportar, o sea, yo sé que hay gente que tiene a veces discursos de antiempresa, pero va a aportar, la banca tiene que aportar. Entonces, encima más un garrotazo subiendo los precios de los combustibles, yo personalmente, si fuese autoridad, no negociaría así con el Fondo Monetario. Le diría, mira, eso no podemos de este rato porque me va a desestabilizar el componente social. Entonces, Fabricio, eso también dejo anotando en esta entrevista, de que habría que pensarlo bien. Y si lo van a hacer, por favor, tiene que ser con una mesa de diálogo. Alguien me decía ayer, un colega de ustedes, pero siempre fracasan los diálogos. Yo creo que fracasan por dos cosas. Uno, por quién lo convoca, si soy un gobierno que no tiene convocatoria como el señor Lasso. Y dos, cuánta importancia le doy a los interlocutores. La CONAIE tiene que sentarse, pero también hay otras organizaciones sociales que debemos sentarnos, ¿no? Para poder discutir algo que nos va a afectar a todos los ecuatorianos, como los precios de los combustibles. Entonces, Fabricio, creo que ahí está el panorama completo, información real, verídica, como siempre usted lo menciona, igual Belkis, las cosas van caminando para allá. Hay que ajustarnos los cinturones, me parece que ese es el mensaje final también. Pero también reclamamos, todo el mundo nos piden ajustar los cinturones y no vemos políticas productivas, no hay crédito que se facilite al emprendedor. Los municipios y los GAS también hay que reclamarles más, ser más proactivos para sacar las economías territoriales adelante. En fin, hay tantas cosas, pero creo que ahí está de cuerpo entero lo que nos está pasando a los ecuatorianos. Correcto, economista Santiago García. Gracias por sus reflexiones. Veamos qué se viene, pero era importante su explicación y su comentario crítico sobre lo que está pasando y lo que se viene. Muy amable, Santiago, un abrazo. Gracias. Gracias, Fabricio y Belkis. Un buen día para todos. Muy gentil, Santiago García, académico, ex presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, ex viceministro de Finanzas, además, conversando aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.